Bueno, voy presentando a Fernando mientras tanto. Fernando Guerra es un amigo. Él es arquitecto, es también restaurador. Lleva pues toda la vida trabajando en proyectos de todo tipo y yo pues tuve la suerte de trabajar con él cuando formaba parte de la empresa Coresan, que luego se extinguió, pero fueron unos años felices para mí. Aprendí un montón, aprendí muchísimo y sobre él, aparte de que bueno, os puedo contar aquí currículum de obras que ha hecho, pero bueno, no sé si no tendríamos sitio. Para que os hagáis a la idea, él y su mujer Pilar, que también es arquitecta y restauradora también, las dos cosas, pues son los responsables de todo el proyecto de la restauración del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, de las fachadas de la Catedral de Sevilla, que además tenían un plan de mantenimiento, un plan de atención permanente con el instituto, que a mí me parece que es un ejemplo para lo que cómo debe entenderse la conservación hoy en día. Y bueno, es que es infinito el currículum. Entonces, sí que me gustaría de Fernando destacar pues dos cosas. La primera es que se le ponen las pupilas pequeñitas cuando tiene un proyecto complicado, difícil y grande por delante. Es muy inquieto. Él lo que siempre, las dificultades son para él un estímulo, no una barrera o un problema. Y la otra es que es un gusto trabajar con él. Los que lo hemos hecho, lo recordamos siempre, el trabajo como una gran diversión. Fernando, ¿qué profesor se han perdido las escuelas o las facultades en las que se enseña conservación y restauración? Bueno, no quiero decir más y no quiero entreteneros. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Fernando. Y cuéntanos, a ver qué... Muy bien. ¿Me escucha, Guillermo? ¿Se me escucha? Vale, estupendo. Bueno, no sé qué decir. La verdad es que bueno, el lujo para mí siempre ha sido encontrar gente en mi vida profesional con la cual he disfrutado, pues como tú dices, al final no deja de ser una oportunidad poder dedicarse a lo que siempre te ha ilusionado y te ha gustado, ¿no? Entonces, yo creo que soy un privilegiado en ese sentido y he tenido mucha suerte y he conseguido siempre poder rodearme o poder compartir con gente con el mismo grado de ilusión los proyectos que he llevado a cabo, ¿no? Al final sí que es verdad que me gustan los proyectos de dimensión arquitectónica, esta dicotomía o esta esquizofrenia que tengo de este doble título, ¿no? De arquitectura y restauración y dedicado exclusivamente a la restauración, pues bueno, hace que me ilusione o que me motive cuando las cosas comparten estos dos campos, ¿no? La arquitectura y la ornamentación, ¿no? Sí que es verdad que desde el principio ni siquiera empecé a desarrollar esta faceta de la arquitectura nueva, digamos, y bueno, empecé a trabajar en la restauración y ya todo se encaminó hacia ahí. Y bueno, la suerte, pues desde luego, poder encontrar gente como tú y como mucha de la gente con la cual he compartido trabajos, ¿no? Eh, Cuando se nos planteó, bueno, gracias por invitarnos, por supuesto, a participar. Azucena no ha podido estar. Bueno, y me ha cedido a mí en solitario el sacar adelante este tema, ¿no? Cuando se nos planteó la participación en estas jornadas,
se nos habló de exponer nuestros conocimientos o nuestras experiencias con el uso de la tecnología láser o la tecnología de ablación fotónica en pinturas murales, en ornamentación, en revestimientos murales. En ese momento nosotros estábamos desarrollando, digamos, una parte muy importante de los trabajos que teníamos entre manos, en el cual estábamos combinando también el uso de la microproyección, ¿no? para limpieza de superficies con acabados polícromos o monócromos, ¿no? Voy a ver si puedo poner la pantalla en grande, si puedo verlo. A ver, y con eso intentaré, a ver si por aquí, eso es. Si quiere, vale. Bueno. Y entonces nos pareció muy interesante, bueno, pues ampliar este campo, porque la verdad es que el tema de la limpieza fotónica o la limpieza por ablación fotónica sobre policromías es un tema complejo, poco desarrollado, entiendo que poco desarrollado, y que, bueno, lleva un camino lento porque al final son tecnologías que necesitan de un aporte claramente científico, muy especializado, y bueno, eso da lugar a que el desarrollo de estos procedimientos sea complejo, y como tal, como dice Teresa, esta multimaterialidad de los acabados polícromos pues siempre dificulta mucho su implantación. De todas maneras, me gustaría bueno, pues decir algo que, bueno, que es un poco perogrullo, pero al final entendemos que cualquier, a ver si soy capaz de pasar las páginas, ¿vale? Porque veo que no. Bueno, por aquí lo hacemos. Bueno, al final nosotros empezamos a trabajar con el uso del láser muy temprano. O sea, yo creo que eran años en los cuales había muy pocos equipos en funcionamiento en España. De hecho, el primer láser que tuvimos lo hizo una empresa de Valladolid que se dedicaba a trabajar, a hacer láseres para la industria automovilística, y bueno, sin ninguna vergüenza, pues yo creo que cogió el láser que había en ese momento francés, que era el láser de BMI, y bueno, pues lo copió, ¿vale? Entonces era un tipo de láser muy específico, con espejos. Bueno, empezamos muy pronto con él, ¿no?, a trabajar. Y la verdad es que desde el primer momento, bueno, desde el primer momento no, porque ese primer láser, la verdad que fue bastante catastrófico, dio muy mal resultado, era un continuo mundo de desajustes, y el servicio técnico que tenían, pues claro, era muy pobre porque la venta que había de esos equipos pues era nula en ese momento en España, ¿no? Entonces, este primer láser no nos funcionó adecuadamente, pero el siguiente que tuvimos, que ya era un láser de batalla, que es el que seguimos usando, que es el láser ArLaser que distribuye CTS, es un láser de neodimio YAG a 1064 nanómetros, con funcionamiento co-switch. Entonces, es una herramienta que para nosotros ha entrado a formar parte de nuestra empresa o de nuestras empresas, cuando éramos Coresal o ahora cuando somos Ártico, ha entrado a formar parte. Hombre, es un poco brutal de decir que es como una maceta de albañil, pero al final entendemos que es una herramienta más de trabajo y como tal la consideramos, con lo cual entendemos que es perfectamente aplicable para una gran cantidad de situaciones, ¿no? Y que es evidente que con una maceta se puede hacer daño en una policromía o se puede hacer daño en un objeto artístico, y con un láser también. Entonces, al final,
la conclusión es siempre la misma, ¿no? La cabeza del que está detrás es lo importante, ¿no? Yo recuerdo que hubo años, también años duros en la profesión de restauración, ¿no? En los cuales parecía que cualquier empresa podía coger un láser y poner detrás a alguien sin ser restaurador, sin tener ningún conocimiento y disparar, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que las cosas se demuestran y creo que el tiempo está demostrando que siempre detrás de cualquier herramienta de este tipo, actuando sobre superficies de este tipo, pues tiene que haber una cabeza y esta cabeza es el restaurador. Y bueno, yo creo que además estas cabezas de restaurador están cambiando tanto, yo creo que, bueno, pues gracias a todas las escuelas, al esfuerzo que hacéis y a esta mente con un carácter de alguna manera no solo práctico, sino también científico y con estas ganas de colaborar y de conocer y de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, yo una vez que ya decidimos un poco de lo que queríamos hablar, pues lo que hemos hecho ha sido recopilar actuaciones que hemos hecho. Un conjunto de ellas pequeño en el cual, bueno, pues hay cierta interacción de la policromía pues con los acabados decorativos. O sea, tampoco es en concreto el concepto de pintura mural como que yo creo que está un poco desfasado, tal como dice Teresa, hay muchas condiciones y hay muchas características, ¿no? Para definir la pintura mural, ¿no? Entonces, esto que vamos a exponer, o esto que voy a exponer, empieza hace 25 años, o sea, porque esta primera obra que queremos enseñar, bueno, esta primera actuación se hizo hace 25 años y bueno, y llegamos hasta la actualidad y seguimos dando caña, ¿no? Y seguimos trabajando y seguimos pues intentando poner en marcha pues todo esto que nos ilusiona y todo esto que pensamos que es tan estupendo, tan mágico y tan enriquecedor. Entonces, en este caso muy concreto, pues bueno, fue un trabajo que se hizo para la DGA, un trabajo muy singular porque se actuaba sobre todo el conjunto decorativo de la iglesia, compuesto tanto por las pinturas ornamentales de los paramentos y pinturas murales, como por el alfarje del coro y las sillerías y las yeserías decorativas. Es muy singular el conjunto y bueno, pues voy a organizar un poco siempre cada uno de los objetos que expongo, de los bienes que expongo, lo organizaré en tres grandes capítulos, no uno, bueno, tres grandes capítulos, tres grupos, que son un poco las técnicas y los materiales empleados en la confección del bien, por otro lado, los daños o el estado patológico que presentan y en el otro los tratamientos realizados. Básicamente es una combinación y permutación de lo mismo, ¿no? O sea, tampoco hay unas diferencias singulares o muy específicas entre uno y otro a nivel general, a nivel, digamos, de enunciado. Luego, cada una es diferente. Eso siempre, por supuesto, yo creo que una de las cosas más interesantes de esta profesión es que nunca he hecho lo mismo. Es una cosa muy singular. Entonces, bueno, de ahí yo creo que viene, ¿no? No se hace lo mismo porque nada está hecho por el mismo. Incluso aunque estuviese hecho por el mismo, yo creo que las situaciones son distintas y eso la verdad es que es muy singular y muy enriquecedor. En este caso, en Santa Tecla de Cervera de la Cañada, pues bueno, es una pintura mural del temple, compuesta por tierras y calcitas. Hay también madera policromada, hay yesería sin policromar y existe yesería con policromía al temple, ¿vale? Ya veis un poco el aspecto de la iglesia y un poco la puesta en obra de los equipos y de los andamios y medios auxiliares. Los productos de alteración, pues bueno, pues son en este tipo de iglesias, pues una gran acumulación de barro producido fundamentalmente por las escorrentías de las cubiertas y por los lavados de las capas de barro de los bajocubiertas y demás, y de las bóvedas y de las falsas.
humos y grasas, evidentemente, como en cualquier objeto de esta naturaleza, sometido al uso continuo y diario, ceras, por supuesto, y luego pues una serie de actuaciones de reparación puntuales en distintos momentos, ¿no?, de su historia. Lo mejor de este tipo de bien, o sea, yo, la verdad es que cuando empezamos a trabajar sobre estos bienes, ¿no?, estas iglesias tan singulares, la verdad es que en muchas ocasiones se conservaban como elementos, como diría, congelados en el tiempo, ¿no? Y la verdad es que luego es una lástima ver como cuando pasamos nosotros, me incluyo porque yo creo que todos somos culpables, ¿no? Eh, Al final pierden mucho de su carácter, ¿no? Yo creo que el esfuerzo cuando se interviene en este tipo de bienes, este tipo de iglesias en las cuales el carácter decorativo no es un carácter tanto pictórico o de alto valor pictórico, sino de alto valor simbólico, ¿no? Y sobre todo, como decía también Teresa antes, ¿no?, esta marca del tiempo, esta singularidad que lo hace. Vamos, que hay veces que yo sé que voy en contra de mi propio trabajo, pero pienso que sería conveniente olvidarse de ellas y mejor que no hubiésemos pasado nadie por allí. Bueno, es una exageración. Yo creo que el esfuerzo que hacemos continuo es precisamente conseguir que nuestro paso se note lo menos posible, ¿no? Bueno, aquí veis un poco los aspectos generales del estado de la ornamentación. Bueno, y los procedimientos, pues bueno, aquí un poco lo mismo, pues es el batiburrillo de la restauración. O sea, al final es muy difícil. Yo no he trabajado en ningún bien en el cual diga lo he limpiado mediante disolventes o lo he limpiado solo con el láser. O sea, yo creo que al final lo importante es tener esa capacidad que tiene el restaurador, entiendo, el profesional, para elegir en cada momento, a partir, por supuesto, del conocimiento científico, de los ensayos, de las pruebas, de las catas, pues elegir los métodos que menos daño o que menos van a significar para el objeto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso pues se combinan limpieza mediante disolventes. Además, en un objeto de este tamaño, ¿no?, en un bien de este tamaño, pues está claro que al final, y con materiales distintos, pues el uso será un uso variado de los métodos, ¿no? Métodos acuosos, métodos con aplicación de calor y disolventes, la limpieza mecánica, que la hacemos siempre, ¿no?, que es un tipo de limpieza, bueno, que desde el momento que estamos retirando el polvo ya lo estamos haciendo, o la limpieza por ablación láser, ¿vale? En este caso, pues bueno, tampoco es un proceso que digas llego, uso el láser. Bueno, tampoco pasa muchas veces también con otros métodos. Al final hay que combinar los métodos y a lo mejor empezamos eliminando una capa para llegar a la siguiente, protegiendo una parte de la siguiente. Entonces un poco este es el proceso que se siguió aquí con el método de ablación láser, ¿no? Al final hubo que levantar una serie de repintes, luego hubo que enmascarar una serie de líneas de color, bueno, porque por su naturaleza, pues el láser no era conveniente que actuase sobre ellas. Luego hubo que, una vez pasado el láser, hacer un repaso puntual y bueno, y en este caso el láser se utilizó con una humectación paralela, digamos, o al mismo tiempo con alcohol etílico. Claro, todo esto que parece ¿no?, sencillo, bueno, pues lleva todo un proceso detrás. Bueno, aquí veis un poco los testigos que se fueron dejando, ¿no?, de las limpiezas,
Y bueno, en concreto, por ejemplo, aquí en la parte del coro pasó otra vez lo mismo, hubo que enmascarar ciertas policromías y con otros métodos hubo que eliminar manchas orgánicas, costras de neoformación o los velos blancos de la disolución de yesos que se depositaron sobre la superficie. Entonces, bueno, claro que al final la suciedad, el daño, la patología nunca es homogénea y entonces, bueno, esta combinación permanente y este análisis permanente de lo que hacemos, ¿no? O sea, yo creo que la limpieza es el tratamiento en el que este continuo análisis de lo que se está haciendo resulta fundamental. Incluso cuando ya tienes el método establecido, probablemente llegarás a zonas en las que el método no sirva y haya que volver a reconsiderar o haya que volver a plantearse los procedimientos, ¿no? Esto me parece apasionante, ¿no? El no tener nunca la seguridad de las cosas me parece muy interesante para enriquecer nuestra cabeza, ¿no? Bueno, un poco imágenes de a medio limpieza. Yo creo que aquí estamos trabajando en otra fase en la que se desmontó una parte ya del andamio. Bueno, veis las claves son de madera también. Bueno, todo este tipo de decoración tan típica del mudéjar de esta zona alrededor de Calatayud, ¿no? La verdad es que el trabajo que se hizo aquí muy importante fue un trabajo con los morteros. Me parece que los profesionales, compañeros que lo hicieron, entendieron muy bien, o yo creo que entendieron muy bien la idea que se tenía, la idea que teníamos, ¿no? De no reproducir. Claro, porque es muy fácil caer en esa idea de, bueno, pues como esto es repetitivo, es geométrico, pues reintegro y la pinto entera, por decirlo así llanamente, ¿no? Y desde el principio el esfuerzo fue precisamente evitar eso, ¿no? Hay otros ejemplos de iglesias parecidas cerca de esta, en las cuales al final, al tratarse de una policromía o de una decoración tan simple, pues da lugar a acabarla, ¿no? Y cosa que es un poco espeluznante, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hizo un trabajo muy interesante de morteros, teñidos, para conseguir ir adaptándonos a los teñidos en masa, para conseguir ir adaptándonos a las diferencias cromáticas, y muy, muy singular el trabajo que se hizo. Imágenes un poco también del mismo proceso, ya veis los procesos de limpieza, cómo van avanzando, e imágenes generales de la iglesia finalizada, ¿no? La verdad es que el aspecto es magnífico y bueno, yo creo que fue un trabajo muy, muy enriquecedor y muy, muy bonito. Vamos a ver si avanzo en vez de retroceder. Más imágenes, veis que también hay pinturas de otro tipo ya en el presbiterio, tardías, muy posteriores, bueno, y todo el conjunto, pues la verdad es que quedó armónico. Aquí se ve muy bien esta reintegraciones con mortero, ¿no? Tan cuidadas y tan adaptadas a los colores circundantes y demás, ¿no? En este momento, bueno, os voy a poner un vídeo del láser trabajando sobre estas policromías, sobre estos acabados. Es un poco el resultado que tiene para eliminar el enmudecimiento, y la gran ventaja que tiene es que no hay un proceso mecánico y no hay un desgaste de la superficie que en muchas ocasiones, pues bueno, pues significa perder materia, ¿no? El láser, lo bueno que tiene es un tratamiento muy singular que mantiene totalmente las condiciones. Bueno, en este caso pues también vemos, estamos trabajando sobre elementos dorados, ¿vale? Y este es el estado final un poco de la iglesia, ¿vale? A partir de este momento, o sea, establecemos una colaboración que desde entonces permanece con un departamento del Instituto de Química Física Rocasolano, ¿vale? Que en ese momento también está creándose y con el cual, pues bueno, establecemos un
un mecanismo de trabajo muy interesante porque, bueno, de alguna manera ellos van desarrollando su labor y nosotros vamos aprendiendo con ellos con nosotros y vamos consiguiendo esta interdisciplinaridad tan singular e importante, ¿no? Y conseguir entendernos la ciencia, la práctica y la ciencia y conseguir llegar a resultados interesantes. Entonces empezamos a trabajar con ellos en el año 99, creando una unidad, un prototipo para limpieza de obras de arte, un prototipo robotizado además, para limpiar lienzos, o sea, con lo que esto significa, ¿no? Esta capacidad que tenía que tener el aparato para discernir entre los materiales que componían la obra y el material que se estaba retirando, muy singular, era además robotizado, con lo cual el susto era, ¿y ahora qué pasa con el restaurador, no? Pero vamos, detrás de la máquina había un restaurador. Posteriormente participamos en los congresos de la CONA, que se organizó aquí en Madrid en el año 2007. Hay también otro acción COST de la Unión Europea hasta el año 2004 y en la actualidad seguimos trabajando puntualmente en análisis de trabajos que hacemos y con la plataforma temática que ahora mismo está en funcionamiento del Consejo Superior. Bueno, estos son estos trabajos que hacíamos con ellos, ¿no? O que hacemos con ellos, en los cuales, bueno, pues a partir de muestras, pues ellos nos determinan las mejores condiciones y si es posible el uso del láser o no es posible el uso del láser, ¿no? En este caso, pues yo creo que la conclusión a la que se llegó era que había una serie de pigmentos, aquellos pigmentos en los cuales en la composición existía el plomo, en los cuales no se podían tocar, de aquí ese enmascaramiento que se hacía en algunas zonas, y que había una posibilidad de cierta transformación en anhidrita de los yesos que posteriormente se desestimó, porque al final yo creo que esto es un poco también jugar a los barquitos cuando tú coges muestras, y yo entiendo que en los yesos de esta naturaleza, de este momento, no son yesos con una naturaleza homogénea y en los cuales, pues por el proceso de calcinación o por la simple zona donde se obtenga del horno, pues tienen diferencias importantes. Con lo cual yo creo que ese proceso de formación de anhidrita se testó que no era un problema. Bueno, la capilla de San Miguel de la Catedral de Jaca, otra obra aragonesa, está en concreto pues de materiales muy diversos porque se actuaba sobre la portada de piedra policromada y se actuaba también sobre el retablo de madera policromada. Las técnicas y materiales, pues bueno, desde piedra policromada, madera policromada, brocados aplicados como técnica muy singular de acabado decorativo, de elementos de madera, incluso, pues bueno, en los trabajos encontramos que estas hojas que decoraban algunas de las columnas o balaustradas, pues estaban realizadas con naipes, con cartón policromado, con naipes de baraja recortados y aprovechados para hacer estas decoraciones. Con respecto a los brocados aplicados, pues bueno, se hace toda una labor, ¿no?, de recogida, de forma, de localizaciones y demás, y al final es otro de los ejemplos, ¿vale?, de los brocados. Fundamentalmente se desarrollaban en los fondos de las hornacinas del retablo, ¿vale? Los productos de alteración pues son siempre prácticamente los mismos, en ocasiones como en este, pues bueno, cuando son objetos más intervenidos, pues puede haber resinas o barnices envejecidos y demás, ¿vale? Hago referencia a los brocados aplicados porque, bueno, cuando uno tiene una herramienta que piensa que puede servir para más cosas, ¿no?, aparte de para martillear, ¿no?, un martillo, pues bueno, pues se prueban, ¿no? Si la tienes, pues la pruebas. Y en este caso nos pareció que podía ser interesante probarlo para trabajar sobre los brocados aplicados. Los brocados aplicados son una técnica muy sensible a cualquier tratamiento, digamos, de fricción que signifique
incluso rodar un hisopo sobre su superficie, y nos parecía que el láser, con esa facilidad de distanciamiento y esa ¿no? inocuidad sobre la superficie mecánicamente, pues nos parecía que podía ser un método interesante para conseguir limpiar, sobre todo estos brocados del fondo de las hornacinas, ¿no? Los procedimientos empleados, pues bueno, en este caso, pues lo mismo, una combinación, porque al final, pues claro, tiene de todo, o sea, el objeto tiene de todo, ¿no? Entonces, bueno, mediante disolventes. Aquí se utilizó también el látex modificado, una especie de látex, ¿no? Que en ese momento se utilizaba en Europa para limpieza de humos, y bueno, la verdad es que dio resultado en algunas zonas. También se hizo un análisis para ver si dejaba restos o no, y luego, bueno, pues la limpieza mecánica y la limpieza por ablación mediante láser. Aquí, bueno, en concreto, pues al final, pues el análisis que se hizo, o la idea que se tenía era buscar los parámetros de láser más convenientes, por supuesto, ¿vale? Entonces determinar, pues bueno, longitud de onda, fluencia y número de pulsos, y ver cómo interaccionaba este láser con los estratos, ¿no? Entonces, bueno, este fue el estudio que hizo el Rocasolano, ¿no? Sobre los brocados aplicados, que nos parecía que era una tecnología, un sistema muy interesante para poder trabajar sobre estos materiales tan sensibles, ¿no? Al final, bueno, esto es todo el análisis. Ellos trabajan con láseres en el laboratorio de distinta longitud de onda, desde el 1064 hasta el 355, y bueno, pues van comprobando los resultados, ¿no? La verdad es que lo bueno que tiene la tecnología láser también es que, bueno, las muestras que son absolutamente micromuestras, lo que hace falta, y luego también, bueno, que se puede combinar también con la técnica LIBS para ir analizando al mismo tiempo la naturaleza de los componentes ¿vale? Y las conclusiones al final, pues bueno, pues venían a decir pues que el láser de neodymium en modelo free running pues no funcionaba bien. En cambio el láser de pulso Q-switched pues funcionaba a 1064, y bueno, y una serie de condiciones o de parámetros que daban para poder trabajar con ello. Al final, todo esto, por supuesto, va unido también a todo este análisis normal que hacemos, ¿no? El análisis de componentes y demás, que también ya digo que con la tecnología láser una parte de este análisis puede hacerse también con esta tecnología LIBS. Y bueno, ya al final, bueno, pues la conclusión es un poco que todo lo que vemos en azul en esta lámina, tanto en la portada como en el retablo, están a escalas distintas, evidentemente, pero vamos, todo lo que está en azul es lo que al final se pudo limpiar con láser. O sea, todos los fondos de las esculturas, como veis, de las hornacinas, y de la portada de piedra, pues una serie de elementos concretos, ¿no? Al final, bastante superficie. Bueno, veis un poco qué partes, las fotos ilustran un poco las zonas que se iban limpiando. Vuelvo a repasarla, ¿vale? Veis un poco cómo estamos trabajando en la zona de la orla y con el equipo láser, el AR láser de CTS. La verdad es que este equipo es muy versátil, y sobre todo tiene una gran ventaja, que es su dureza. O sea, al final hay que tener en cuenta que cualquier herramienta que utilicemos en restauración, en andamio, que es como trabajamos nosotros, sufre las inclemencias de lo que es estar trabajando en una obra, porque no deja de ser una obra. Entonces, no pueden ser equipos excesivamente finos, por decirlo de alguna manera, y creemos que tienen que ser equipos muy robustos como es este, ¿no? Y por eso el resultado que tiene. Aquí vemos un poco, bueno, el resultado bueno, imágenes de un antes y un después, ¿no? De los trabajos. Aquí vamos a ver un poco trabajar al láser en estos fondos de hornacina. Ya veis un poco también sobre los dorados también con el Instituto Rocasolano.
también a mí es una cosa que siempre me ha parecido, o sea, me ha angustiado de alguna manera, ¿no? Estos trabajos mecánicos, estas limpiezas sobre los oros muy débiles, ¿no? Y muy finos, y me parece que el láser también puede ser un buen recurso para no actuar mecánicamente sobre estos acabados, que me parece que hay veces que los oros no son tan resistentes, y menos de estos momentos, ¿no? A lo mejor los oros ya posteriores. La portada del juicio de la Catedral de Tudela, una obra ya, digamos que pasamos de las obras anteriores, las ejecutó Coresal, ¿no? Estas ya son obras ejecutadas por Ártico, y bueno, todas las obras que estoy mostrando eh, son, o sea, parten de licitaciones con distintos órganos de la administración. Las que he mostrado anteriormente eran licitaciones de la Diputación General de Aragón, de la DGA. Esta de la portada del juicio de la Catedral de Tudela es una licitación que convoca la Fundación Príncipe de Viana del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, de la Comunidad Autónoma de Navarra. Entonces, bueno, es la actuación sobre la portada del juicio de la catedral. Estamos viendo la imagen final, es una portada con unos problemas muy importantes, porque está construida o sea, se aparta de lo que yo vengo a hablar, pero tengo que hacer un poco de reflexión de por qué se actúa sobre esta portada. En la piedra campanil, que es esta piedra que utilizan para hacer la fachada, la portada esta, es una piedra con unas características muy singular, y bueno, y hay momentos en los que sufre unas fracturas y unas roturas espectaculares. Entonces, bueno, había que intervenir sobre ella, había habido desprendimientos importantes, y se convoca este concurso y actuamos en ella, ¿vale? Piedra policromada, en realidad parece que es una piedra franca, pero es piedra policromada completamente, y los productos de alteración pues son los mismos que hablábamos antes, ¿vale? Más el problema de sales, y un problema de acabados, ¿no? Al final, toda esta portada policromada, hay un momento que está tan degradada que se vuelve se pinta a mediados en el siglo XIX, se le da un acabado monocromo a toda la portada. Bueno, los característicos análisis, ¿no? de componentes, de las estratigrafías y demás, y todo el proceso. Bueno, aquí subrayo un poco la conclusión de esta capa del siglo XIX aplicada homogéneamente, ¿no? sobre la superficie. Bueno, pues esto es una imagen ya de este diablo limpio, ¿no? Bueno, con una imagen una microimagen, con estas lupas, ¿no? Que decía esta mañana Laura, ¿no? Que cada vez veía más a los restauradores con estas lupas. Es que yo creo que al final es una herramienta de trabajo estupenda, fundamental, y yo creo que marca un poco la diferencia de la antigua restauración y la restauración un poco más metodológica y más científica, ¿no? Sin dejar de ser práctica, ¿no? Perdón, he pasado 2 páginas. En los procedimientos empleados, pues bueno, pues una mezcla de procedimientos mecánicos, ¿no? Que van desde el proceso manual, los tornos, vibroincisores, espátulas ultrasonidos, una combinación de todo lo que tienes. Al final, y si tuviésemos más cosas, utilizaríamos más cosas. O sea, yo creo que lo malo que tiene el campo de la restauración es que al final no tiene tanta disponibilidad de medios. Son muchas veces medios adaptados de otras ramas de la industria y yo creo que si hubiese más, demandaríamos más, evidentemente, porque al final, cuantas más dispongas, más posibilidades tienes de alcanzar los resultados que buscas, ¿no? Métodos acuosos, muy puntualmente, porque entendemos que este tipo de actuaciones siempre es mejor plantear actuaciones o plantear
tratamientos mecánicos, y que el aporte acuoso sea el mínimo posible, ¿no? Bueno, porque la removilización de sales nunca es buena, ¿no? Bueno, la limpieza con microproyección y la limpieza por ablación de láser. Entonces, en este caso en concreto, pues el 90% del trabajo se consiguió hacer con microproyección. Microproyección sobre elementos esculpidos policromados, que es algo muy singular, porque claro, cuando tú a alguien le hablas de que vas a proyectar y de que vas a chorrear, como es, ¿no?, esta frase, ¿no?, que a mí me da pánico, ¿no? Pues claro, todo el mundo dice, pero si tiene policromía debajo, ¿y cómo vamos a...? Entonces yo creo que otra vez vuelvo a la idea del principio, ¿no? Al final la mano y la cabeza sobre todo, del que está detrás, pues resulta fundamental. Y luego, bueno, pues que ya sí que hay, digamos, herramientas que vienen de otros sectores, ¿no? Porque estas herramientas generalmente se utilizan en laboratorios de odontología, aunque ya se comercializan para restauración, pero se utilizan sobre todo para protésicos dentales. Y luego, sobre todo, hay un mundo también de áridos, ¿no?, de materiales a proyectar, de muy diversas naturalezas y durezas, ¿no? Y bueno, y yo creo que al final, poco a poco, se van implantando estos sistemas. A mí me parece que estos sistemas movidos por aire comprimido son buenísimos en la restauración. Creo que, bueno, eso es también un empeño que llevamos durante años, ¿no?, de hacer instalaciones de aire con compresores insonorizados o lo más insonorizados posibles, para poder trabajar con herramientas neumáticas que nos parece pues el tipo de herramienta que se adecua más a nuestro trabajo, ¿no?, por el desgaste que tiene, porque al final son de muchísima más duración, pueden ser de más precisión y demás, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no?, de una limpieza que se realiza con microproyección y otra que se realiza con ablación láser. En concreto, estas ciudades bíblicas que orlan la fachada en sus dos laterales, pues al final no se quería tampoco eliminar esta capa general que había por encima, ¿no? Y entonces, pues lo que se pretendía es simplemente quitar el enmugrecimiento y mantener la monocromía que había, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso, pues se utilizó el mismo láser de 1064 con Q-Switch. Lo veis un poco también, bueno, pues la presencia de todas las policromías que se mantienen y que se conservan debajo de esas pátinas y debajo de esos enmugrecimientos. Bueno, estado inicial y estado final de este trabajo con microproyección. La portada, la verdad, es que tiene un repertorio magnífico, un repertorio fabuloso de lo que es el infierno y lo que significa el infierno y lo que pasa cuando se peca. Y la verdad es que es muy, muy bonita la portada y muy singular. Los restos que quedaban de policromía pues eran escasos, pero bueno, o sea, al final sí que, vamos, quedaban sobre toda la superficie y bueno, y al final... Bueno, pues se puede plantear, ¿no?, una idea de una recreación de la policromía, ¿no? La limpieza mecánica, en este caso con lápices de fibra de vidrio. También unas piezas muy singulares, porque estas piezas están en el alero, entre los canes. Hay estas metopas con esta decoración, son cerámicas y con esta decoración. Y la verdad es que es muy, muy singular también. Bueno, imágenes de las protecciones, ¿no?, para los trabajos de proyección. Bueno, pues ¿cuáles son los problemas de la proyección? Pues por un lado, la recogida de material, es evidente, ¿no? Que, por otro lado, que claro que de alguna manera tienes que aislar el espacio en el que estás trabajando porque bueno, es importante el aporte que hay al ambiente. Aunque también es verdad que con este tipo de herramientas tan pequeñas, de precisión,
bueno, pues es bastante controlado. Lo que pasa que en este caso que se utilizó piedra pómez para conseguir esa sutileza, ¿no? Y esa eh, finura en la incidencia del árido, pues bueno, sí que se creaba una nube y bueno, es el engorro de la profesión, ¿no? Estas protecciones y todo este aislamiento que tenemos que tener. Aunque bueno, después de pelearnos con disolventes y demás, yo creo que es mejor pelearse del polvo que no pelearse con los disolventes. El funcionamiento del láser, en este caso, bueno, se humecta la superficie, bueno, veis que aquí hay unas redes, porque bueno, este es el problema que tiene esta piedra, que cae se desplaca y cae, vamos, formando unos bloques impresionantes. El equipo de láser y la protección, que en este caso pues es una protección ocular, y bueno, y generalmente también se utiliza una protección, una mascarilla, ¿no? Una mascarilla para evitar el polvo, digamos, de la incidencia del láser. Yo creo que este es un vídeo también, si no me equivoco, ¿no? No es vídeo, a ver, este es el equipo y este sí que es un vídeo en el cual, pues bueno, veréis un poco. Veis un poco las fracturas que presentan, ¿no? Aquí un testigo de la suciedad y aquí veis zonas limpias, zonas sucias, los restos de policromía, sobre todo en barbas, en las carnaciones del diablo, bueno, y procedimientos. Este es el tipo de roturas que tiene esta piedra y el proceso de limpieza con microproyección. Te quedan 5 minutos, perdona. Vale, perfecto. 5 minutos. 5 minutos, me dices, ¿no? ¿Vale? Sí. Puerta del Amparo y el claustro de la Catedral de Pamplona, que es prácticamente lo mismo, muy similar. Aquí en este caso, bueno, es el conjunto, esta portada, que ya fue intervenida hace no muchos años, y el problema que presentaba pues era cómo se había reintegrado las carnaciones. Con este afán por reintegrar, yo no sé muy bien por qué, pues se había hecho, bueno, técnicas y materiales, calcarenita, y algunos elementos de mármol, y lo mismo, los daños, digamos, o los productos de alteración son los mismos. El proceso de análisis, el análisis estratigráfico que se hace, o sea, no solo en laboratorio, sino también de visu, ¿no? Que yo creo que es este avance, digamos, del campo de la restauración o esta necesidad que tenemos de saber lo que estamos haciendo y cómo está compuesto, ¿no? Pues un análisis de las capas que configuran y los procedimientos, pues los mismos, prácticamente son los mismos, una combinación de ellos. Y bueno, pues estos son también limpiezas con proyección, que se consiguen estos acabados con el respeto a las policromías. Aquí vemos un detalle también de una limpieza con proyección. Y el láser pues se reserva en este caso para muy poquitos elementos. Y bueno, el resultado pues también es bastante bueno. Y en concreto este problema que tenían estas reintegraciones que se habían hecho de las carnaciones, que claro, cuando tú reintegras tiene un color, pero cuando pasan unos cuantos años pues el color se convierte en esto. Entonces, bueno, pues en este caso, veis en la imagen de abajo cómo se retiran esas carnaciones. Bueno, esto es con un gel apolar, vamos, una cosa bastante sencilla porque era muy reciente, ¿no? Bueno, veis, y luego lo que se hace es, como es una piedra muy oscura, pues lo que se hace es un tratamiento cromático ligero de un rayado con unos lápices para quitarle ese contraste. Aquí estamos viendo una limpieza con métodos acuosos, puntual, y bueno, y el proceso, digamos. Toda la cartografía, los procedimientos, en este caso son gel para el tratamiento de los oros, la limpieza de oros, y todo este trabajo de análisis, de reintegración puntual y finalmente pues acabamos con la iglesia de San Miguel de Lillo, que solo ella y solo el trabajo que se ha hecho allí daría para bastantes horas, ¿no? Porque bueno, es una iglesia pequeña, pero de una complejidad impresionante.
por su morfología, por su geometría y por todo lo que representa y lo que es, ¿no? Bueno, las técnicas y los materiales, pues bueno, son básicamente los normales, ¿vale? Los mapas que se realizan, la colección de levantamientos de mapas que se han hecho es impresionante porque ya veis aquí la planta. Cada paramento pues tiene sus cartografías y al final sumas y para lo pequeña que es impresionante, ¿no? El trabajo que se ha hecho de cartografía, de más, ¿no? Gatas de inspección es un trabajo ingente, o sea, yo creo que la mitad del tiempo estuvimos en esta fase de reconocimiento, de conocimiento, para poder determinar, ¿no? Que sí, que no, hasta dónde, pues todo este proceso previo, ¿no? Los productos de alteración, que son básicamente los normales en este tipo de construcción y en este tipo de enclave geográfico, y los procedimientos, pues otra vez lo mismo, es otra vez cara de lo mismo. En este caso, la microproyección se utilizó mucho porque era un sistema estupendo para eliminar los encalados y para eliminar los velos que habían dejado los encalados también, ¿sabes? Cuando se levantaron o cuando esta iglesia se restauró también a principios en los años a mediados del siglo XX, todos los paramentos, y entonces, bueno, al final pues se utilizó muchísimo el tema de microproyección. La verdad es que con unos resultados estupendos, ¿vale? Sobre todo esto para eliminar las capas de cal, ¿no? No las carbonataciones, no sirve para eliminar carbonataciones, para eso hay otros métodos, pero bueno, estas capas más sutiles pues las levantaba muy bien y respetaba muy bien la policromía. Elementos de piedra, aquí veis un poco el trabajo, la proyección, bueno, antes y después, y bueno, cómo se están levantando las capas, y en este caso, pues yo creo que veremos un momento de trabajo de este procedimiento, ¿no? Claro, para llegar a esta conclusión, antes hubo que hacer muchos reconocimientos y conocer perfectamente qué es lo que estábamos. Aquí en concreto estamos sacando los estratos. Bueno, y en este caso pues utilizó este otro equipo de láser. Este es un láser que tiene el Instituto de Restauración. Esta obra se contrató con el Ministerio, con el Instituto de Restauración, y se utilizó este otro equipo de láser, que es un láser también de neodimio jazz, pero en este caso es free running, o sea que es impulso continuo, y bueno, solo dio resultado y se utilizó para elementos de piedra y bueno, para eliminar, ya veis cómo eliminan también bueno, es el resultado final. Este es el resultado final de las bóvedas. La verdad es que es un trabajo muy bonito también de morteros, y bueno, yo creo que es un trabajo estupendo, al final también muy interesante y al final se le ha conseguido. Y bueno, y para finalizar un poco, bueno, no tiene nada que ver, pero me parecía interesante conectar con lo que decía Pedro el otro día y conectar con el monasterio de la Cartuja de las Fuentes, porque justo esta semana acabamos de empezar a trabajar allí, o sea que entramos, digamos que clausuramos estas jornadas, cerramos estas jornadas. Somos los últimos que vamos a participar en este apasionante mundo de la Cartuja, ¿no? De las Fuentes, y bueno, la verdad es que ha sido una semana de inmersión en la Cartuja, y yo estuve allí el miércoles, creo que estuve allí, y bueno, pues yo espero, ¿no? que
que podamos colaborar y podamos aportar lo que sabemos, lo que conocemos y cómo trabajamos para llevar a buen puerto todo este proyecto tan ambicioso de la recuperación de la Cartuja, ¿no? Y bueno, y hablando, ayer me pareció muy singular, ¿no?, el planteamiento que hacía Pedro. La verdad es que coincidimos en sitios, estamos en la Alhambra también trabajando, entonces bueno, yo creo que hay una coincidencia, ¿no? Yo tampoco creo mucho en los astros, ¿no?, pero parece que es curioso, ¿no?, como de repente todo se junta y bueno, y me parecía interesante, bueno, pues hablar un poco de los adobes también. Es un tema curioso porque estamos también trabajando bastante en esto de la construcción con tierra y bueno, lo que podamos apartar. Este es un trabajo que llevamos 10 años desarrollando en Egipto, colaborando con esta misión de la laguna y construyendo adobes a la manera tradicional, que es un poco lo que contaba el otro día Pedro y que me parecía, bueno, que es otra cosa que podemos aportar a todo este proyecto tan singular y tan ilusionante, ¿no?, de la recuperación de la Cartuja, ¿no? Y entonces, bueno, eso, quería acabar un poco así y con esta imagen tan bucólica, ¿no?, y tan solitaria, porque es solitaria, del monasterio, ¿vale? Pues gracias y aquí yo creo que acabo, ¿vale? Pues muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Eh, ahí tengo lo primero que pedir disculpas porque hay una cuestión que tenía que haber dicho yo cuando te presenté, que no lo hice, que es, y además verdaderamente creo que es importante, y es que Fernando, he hablado de lo imaginativo que era, pero es que además realmente creo que se ha visto en la charla que nos ha dado, ha sido pionero en la conservación en España en varias cuestiones. La del láser y su empleo en pintura mural es una de ellas. Todo lo que nos ha estado contando de la microproyección también, porque recuerdo haber comenzado incluso en Sevilla, donde se planteaban los dos sistemas en la fachada de nacimiento, donde estaba yo, y allí precisamente hubo una especie de debate sobre qué utilizar y efectivamente acabamos empleando, pese a los prejuicios que había en términos generales, trabajando con nada mucho más respetuoso y más seguro el trabajo con microproyección que con el láser. Y hasta, pero no es pionero hasta con las linternitas esas, con las lupas. Porque me acuerdo que nos trajisteis las lupas cuando estábamos restaurando la techumbre de la Catedral de Teruel y nos disteis unas lupitas para que fuésemos comprobando los resultados de todas las pruebas de limpieza con la lupa esa que vimos la primera vez que las vi. Bueno, pues no hay ninguna pregunta. Yo creo que también está la gente cansada porque es viernes y por la tarde. Fernando, muchísimas gracias. Puedes quitar la pantalla, dejar de compartir la pantalla cuando quieras. Hablaremos porque vamos a estar todos en la Cartuja. Va a estar Pedro, vas a estar tú, vamos a estar nosotros, vamos a estar todos ahí, nos vamos a reunir allí todos. Y, ¿cómo? Perdón, Diana. Ah, sí, muchas gracias por la jornada, un placer. Bueno, hay varios mensajes de agradecimiento, efectivamente, a Pilar Cano, que también va a estar en la... Antes había dicho algo también ella. Y Pilar Castellano, bueno. Pues nada, con esto acabamos. Fernando, si quieres dejar de compartir pantalla y ya os paso con Ignacio Mustines, el director, que se despedirá de todos para dar las gracias también